Las artes marciales en este mundo son objeto de manipulación, de explotación hasta el último dividendo y, mientras tanto, la Escuela Cubana de Wushu está desarrollando una cultura de la defensa, sí, de las artes marciales, propio de la defensa, pero una cultura de la paz, del amor, del respeto al prójimo. Y hoy contamos con la presencia en nuestro programa de dos voces, las voces más autorizadas que puede haber en este país en materia. El presidente de la Escuela Cubana de Wushu, el maestro Roberto Vargas Lee. Bienvenido, maestro. ¿Cómo es? A ver, enséñeme. Con esta, a ver. Puño. Así. Y palma. ¿Y hacemos así también? No, no hace falta. No hace falta. Ya con eso le di un apretón de mano y un abrazo. Sí, señor. Y Meilin Wong-Chiu, que es la vicepresidenta de la Escuela Cubana de Wushu. Estamos felices y vamos a adentrarnos en los secretos de esa práctica milenaria y tan espiritual de la cultura china. Seguimos en Buen Cubano y vamos a al primer tema. Escuela Cubana de Wushu. 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 Muy bien, Wushu. Óigame, ya puedo empezar a estudiar chino, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué caracteriza a la Escuela Cubana de Wushu con respecto a lo que predomina en este mundo? Bueno, como su nombre lo indica, Pepe, escuela cubana, porque es una escuela de artes marciales china, pero en Cuba. Y nosotros sí nos distinguimos un poco con el mundo, porque no nos dedicamos a una especialidad, sino a divulgar todo lo que tiene que ver con las artes marciales de China, pero también la cultura. O sea, yo siempre he dicho que la escuela nuestra no es una escuela de deporte, sino a la vez también es una escuela de cultura. Claro. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de la cultura cubana y la cultura china. Lo más arraigado a eso, ¿no? Porque nosotros trabajamos la cultura china, pero es hecha por cubanos. Claro. Y entonces se llama Escuela Cubana de Wushu también porque yo me fijé mucho en Alcides Sagarra. ¿Quién duda que Alcides hizo una escuela cubana de boxeo? Obvio. La escuela cubana de voleibol por Eugenio y la escuela cubana de ballet. Fíjese, como yo, siendo más joven y veía a estos grandes maestros, un poco que, más que copiarlo, lo que se hizo ejemplo. Pero usted ya es la autoridad en Cuba de las artes marciales. En el caso, sí. En el caso del Wushu, usted ya está en ese estrato de los fundadores, de los iniciadores, de los que abrieron una corriente, un trillo en las artes marciales en Cuba, ¿no? Yo creo que sí. ¿Usted lo reconoce? Lo reconozco con humildad. ¿Por qué? Porque sí. Hay muy buenos artistas marciales en Cuba. En este momento la Asociación de Artes Marciales se llama CAN, está regida por el INDER y el Ministerio de Justicia como una asociación. Agrupa a todas las artes marciales que dieron origen de el judo, el karate-do. No podemos dejar de mencionar a los hermanos Rizzo, los maestros fundadores, al maestro Chirino, que tanto hicieron por las artes marciales. Bueno, vamos a Meilin. ¿Cómo tú diferencias, cómo se puede diferenciar a la Escuela Cubana de Wushu de cualquier escuela de su tipo en el mundo? ¿Qué características tiene? Como el maestro bien decía, escuela también porque trabajamos en la formación de valores, la disciplina, la responsabilidad, la constancia, de todas estas cualidades volitivas que son tan necesarias para las nuevas generaciones, incluso para todas las generaciones, porque tenemos de todas las edades, tenemos niños, jóvenes, adultos mayores, y eso es algo que caracteriza a la escuela de nosotros, porque como el maestro le estaba explicando, al no practicarse una sola especialidad, sino muchas especialidades, tanto del Wushu como del Qigong, pues reúne gran cantidad de participantes, gran cantidad de personas interesadas en la práctica de estas artes marciales, y eso es algo muy característico porque en el mundo entero hay una escuela de un estilo particular de Wushu y sobre todo de una edad
en específico. Nosotros no, nosotros tenemos todas las edades y ves un niño con un joven y una persona mayor. ¿Y cómo ustedes manejan, a ver, el hecho de que no se conviertan las artes marciales en un instrumento de la violencia? ¿Y cómo manejan el transmitir el espíritu de paz, de amor, de enriquecimiento espiritual en la escuela cubana de Wushu? Lo primero, un arte marcial trabaja siempre la filosofía de la defensa. Nadie se le ocurre dar un arte marcial para atacar a nadie, ¿no? En el caso nuestro lema es salud y vida. Fíjese que nosotros venimos de China. Cuando yo fui a estudiar a China, las personas pensaron que yo iba a estudiar Kung Fu y lo que se llama Wushu. Claro. El Kung Fu es una habilidad ante la vida, pero realmente el Wushu tiene una nobleza, tiene un código de ética. El primero dentro de ese código es el amor a la patria. Yo voy a leerlo hoy aquí en el programa. Es más, que voy a interrumpirlo, el maestro, porque me llamó mucho la atención el reglamento disciplinario de la escuela. Ese reglamento disciplinario serviría para tantas cosas en nuestra sociedad. Lo voy a leer aquí. Respetar a los padres y familiares, respetar a los ancianos, maestros y condiscípulos, no llevar la técnica a combates comprobatorios, no utilizar sus conocimientos para avasallar, fíjense, sigan atropellar o causar daños a los demás, utilizar los conocimientos en caso que no pueda en modo alguno evitarlo y siempre como medio de defensa. Estar dispuesto a defender la justicia y a proteger al prójimo. Transmitir los conocimientos solo a quienes reúnan los requisitos para adquirirlos. Ser capaz de mantener el control de sí mismo y serenidad. Ser opuesto a la violencia. No mostrarse cruel y o orgulloso. Yo sé que está largo, pero es importante para lo que vamos a hablar. Tener voluntad y perseverancia. Utilizar el entrenamiento con propósito de salud y no como medio de superar a los demás. Ser modesto, sencillo, sincero, honrado y discreto. Pregunto, con todos estos principios en que se basa la escuela de Wushu y en este reglamento, ¿en qué medida, y vamos a dejar la pregunta esta para después, pero la voy a anunciar ahora, en qué medida no corren el peligro de que algunos practicantes caigan en esas debilidades? Vamos a hacer una pausa y después respondemos esto. Recuerden que estamos en un programa de opinión, de análisis, de reflexión, un programa que no se cree que tiene la verdad absoluta en nada. Estamos aquí en la Escuela de Wushu, desde el corazón del barrio chino, una institución que no solo aporta a la vida, sino a la salud. La presencia de este centro en la isla promulga el conocimiento de la cultura asiática, así como la práctica de la técnica Qigong, que tiene resultados concretos en el mejoramiento de la salud física y mental, la influencia terapéutica sobre los órganos internos, presión arterial, afecciones cardiovasculares, reducción del estrés, entre otros. Yo llevo en la Escuela Cubana de Wushu 5 años. Aquí he aprendido cosas que me ayudan tanto físicamente como mentalmente, ya que también nos ayuda en la concentración y a mejorar nuestra salud. Pensando siempre en la respiración, en la relajación, en que estos ejercicios realmente me son muy beneficiosos. Actualmente se practica en las 15 provincias de nuestro país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Aunque el mayor % de los alumnos lo representan niños y jóvenes, cada día son más los adultos y personas de la tercera edad que se incorporan a la práctica. Profe, cuéntenos un poco de la tarea de la escuela, qué fomentan acá, cuéntenos un poco de esa actividad. Bueno, la escuela tiene una meta, un objetivo fundamental, que es el mantenimiento y desarrollo de la salud del ser humano, en este caso. Y en las personas mayores, bueno, tratar de que mantengamos una calidad de vida buena y que seamos más a largo plazo con esa calidad de vida. En este verano hemos visto, profe, que han impartido cursos para los adultos. Cuéntenos un poco de esas actividades para el verano. Esos cursos con los maestros especiales que tenemos acá, que son de primer nivel, como Hiroshi, Rafael,
y Meilín, que han estado impartiendo esos cursos para primero motivar a que perfeccionen los movimientos, porque no es solo hacer movimientos, sino hacerlo con la mayor calidad posible para que obtengan el mayor beneficio posible en el desarrollo de su salud y el mantenimiento de esta. Más allá del mero acto de enseñar, la escuela es parte de competencias, topes con otras sedes provinciales y actividades de carácter social, político, cultural y educativo. Asimismo, el centro participa en eventos internacionales y copas mundiales de Wushu. Me he ido superando con ayuda de los profesores y del maestro Vargas Lee. Ya he sido instructor, lo que me ha ayudado a superarme cada vez más en el arte marcial, que no solo es como un deporte, sino es una cultura, una tradición que nos trae a desarrollarnos a nosotros los jóvenes de Cuba. Mi respiración ha mejorado, he corregido mis posturas, me paro más derecha, disminuyen mis dolores articulares, musculares. Entre las reglas de oro para los practicantes se encuentran el respeto a los padres, familiares, ancianos, maestros y condiscípulos. También es de estricto cumplimiento no llevar la técnica a combates comprobatorios, ser opuesto a la violencia y utilizar el entrenamiento con fines saludables y no como medio para superar a los demás. El arte marcial tiene el objetivo en nuestra escuela de aprender a defenderse, pero que a la vez te sirve para la vida desde el punto de vista social. Tratan de, por su calidad y su aprendizaje, de ser lo más nobles posible, porque ellos tienen un potencial grande desde el punto de vista técnico de arte marcial. Contar con un pedacito del Oriente Asiático en Cuba constituye una dicha, pues el Wushu propicia salud y vida. Álvaro Hopkins Ferrer, en Buen Cubano. Seguimos en Buen Cubano y recuerdo la pregunta que hice, ¿no? A breve, muy breve. No hay peligro de que todos estos principios tan hermosos, que por cierto debían aplicarse en otras esferas de la sociedad, lo repito, se vulneren por practicantes que ustedes le dediquen todos sus esfuerzos y después salgan mal. Bueno, la escuela, el propósito fundamental es la educación. Por eso yo decía que abarcamos mucho, ¿no? Y también recibimos muchachos con problemas. Sí. Problemas de diferentes características, problemas en las casas. La primera escuela es la casa. Casos sociales. De todo, porque además la escuela está en Centro Habana. ¿Y usted ha visto mejoría? ¿Se salvan algunos de esos muchachos mediante el Wushu? La gran mayoría en este tipo de trabajo de las artes marciales se educa, pero depende mucho del profesor. Por eso yo creo que el arte marcial hay que verlo como un camino en la vida, como una filosofía de vida, no como algo para fajarse. Antiguamente venían los padres a apuntar al niño en artes marciales para que el niño aprendiera a defenderse. Sí, para que nadie te coja la baja. Y no le quiten la merienda en la escuela. Y hoy realmente las personas vienen y nosotros nos damos cuenta que hay que atacar inclusive la diabetes, la obesidad, el estrés. Hay muchos niños con problemas con los padres, los divorcios, situaciones. O sea que este es un elemento importantísimo. Desde el punto de vista psicológico trabaja mucho lo que es la formación psíquica de la persona como tal. Meilín. Sí, nosotros consideramos... Usted va a hacer, perdón, usted va a hacer un doctorado o algo de eso. Un doctorado en China, de deportes tradicionales chinos. Óigame, bien, bueno, dígame. Que la importancia de la práctica de estos ejercicios, como el maestro explicaba, que no solo como método de defensa y ataque, no solo como actividad deportiva, sino también como ejercicio terapéutico, ejercicio profiláctico para la salud, desde el punto de vista de las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, el estrés que el maestro explicaba, pero también para ayudar a lo que es la concentración de la atención en los niños, a cómo ellos pueden enfocarse mejor en los estudios, cómo pueden concentrarse mejor. Son herramientas también que la práctica le aporta. ¿Y ustedes están viendo la evolución en esos niños? La mejoría. Sí, como no, nosotros tenemos niños que son muy hiperkinéticos, muy hiperactivos y los padres llegan y dicen, me tienen loco en la casa, me tienen loco en la escuela. Y entonces con la práctica sistemática, ¿no? Porque no es mágico, es la práctica constante, se logra la mejoría de estos pequeños. Cualquiera diría que el Wushu está concentrado en el barrio chino, pero ustedes han extendido por todo el país sus tentáculos, digamos. Impresionante lo que usted dice, porque es que esto es como una semilla, va germinando. Desde la Isla de la Juventud, Pinar del Río, hasta Guantánamo tenemos escuelas, donde inclusive es importante
ver cómo se mezcla un niño con un adulto mayor. Todo el mundo entra en el mismo saco. Yo digo que esto es como un saco que tú lo abres, entra la gente y después yo lo cierro, ¿no? Y después se convierte en una calidad. Es casi que magia también, porque de una persona con problemas puedes convertirla en alguien diferente, puedes convertirla en alguien con sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Somos una gran familia y una familia que habla el mismo idioma. Mi maestro decía que había que hablar el mismo idioma. El mismo idioma para el maestro mío era hacer lo correcto. Eso que usted leyó, las artes marciales, realmente yo digo, en China lo primero es aikido, amor a la patria. ¿Y cuánto hoy necesita la patria que la amemos? Sí, sí. La migración china, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX, fue fundamental. A Cuba, la inmigración china, aquellos culíes que vinieron de braceros, que trabajaron en los campos cubanos, que sudaron, que cimentaron las riquezas de este país, que ayudaron a desarrollar este país, a avanzar en su agricultura, dejaron un legado muy grande en la cultura del cubano que a veces no identificamos y no siempre veneramos. ¿Cuáles son los valores de la cultura china que ustedes creen más acusados, más evidentes, que están presentes en el ajiaco que Fernando Ortiz habló de lo que es la cultura cubana? La disciplina, la constancia, cosas que hacen falta hoy. Sí, que están un poco en dudas por momentos. Yo siempre me cuido un poco al hablar de los chinos porque realmente los cubanos también tenemos valores y disciplina. Sí, claro. Pero de ellos hay que seguir aprendiendo. La constancia, la sistematicidad, la voluntad y la espiritualidad. Yo creo que sin espíritu no podemos hacer nada, Pepe. Y eso son cosas que nosotros insistimos. Están inscritas en la filosofía del arte marcial. El hombre con el universo se está viendo desde cuando Fidel anunció el problema del cambio climático. Sí, señor. Y la filosofía taoísta dice que el hombre no puede ser separado de la naturaleza. Es un concepto clave de Tien Ren Hoi. El hombre siempre vive de esa naturaleza. Yo estuve en China y me llamó la atención siempre algo en una ciudad como Beijing, es una ciudad muy apabullante desde el punto de vista del tráfico, qué sé yo. Las personas sonreían siempre. Los chinos sonríen mucho, ¿eh? Sí, tienen un carácter muy alegre, muy jovial. Cómo a pesar de las cosas bonitas y no tan bonitas que tiene la vida, pues como uno tiene ese pensamiento optimista de siempre ir adelante, siempre superarse, siempre tratar de buscar lo mejor de las personas. Bueno, ahí lo tienen, la filosofía china, lo que necesitamos también entre nosotros, esos genes chinos, removerlos. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que esto es En Buen Cubano, estamos en Facebook y en Twitter. Envíe su propuesta de tema. Seguimos en Buen Cubano. Esa herencia cultural de la que estábamos hablando, ¿en qué medida las instituciones, los sectores que están vindicando y que están defendiendo el rescate de las tradiciones chinas en Cuba, no corren el riesgo de que rescatando esas tradiciones ya prácticamente no quedan vivos emigrantes? O sea, prácticamente ustedes son descendientes
de migrantes, pero ya cada vez un descendiente es un descendiente cada vez más lejano. No se corre el peligro de que se pierda, porque ya no hay migración de China a Cuba, por supuesto, puede haber excepcionalmente, pero no es propio. No se corre el riesgo de que se pierda un poco la cultura china ya incorporado todos estos años de la modernidad. Sí se corre riesgo y cada día lo vemos más, ¿no? Lo sufrimos, pero también estamos jugando un papel. Una tarea, una misión que nos dio la vida. Porque fíjese, desde el lenguaje, los chinos nuestros vienen de Cantón. De Cantón. Y lo que hablaban era cantonés. Muchos no se comunicaban en el idioma mandarín que hoy nosotros manejamos. Y ya empezando por ahí, después la comida. El barrio chino nuestro está haciendo un trabajo muy hermoso, pero ya prácticamente sin chino. Claro. Quiere decir que el papel que jugamos nosotros es importante, o la escuela como tal. El barrio chino no se puede ver nada más como la comida. No, claro. Y hoy las personas también buscan el Tai Chi Chuan, el Qigong, y se está desarrollando el Instituto Confucio. Hay una serie de, la organización que dirige el barrio chino como OPEC, una organización gubernamental también, los proyectos de desarrollo local, el circuito que dirige. Y que por cierto el barrio chino ha sido también la avanzada de muchos de los nuevos emprendimientos, cuando no había las MIPYMES, cuando no había, casi el barrio chino tuvo aquella posibilidad de desarrollar los negocios propios. Bueno, donde comenzó el trabajo por cuenta propia fue en el barrio chino. En el barrio chino. Que se permitieron. Con Eusebio Leal, ¿no? Primero fue el grupo promotor del barrio chino, sí, en los años 90. Después pasamos a la oficina del historiador y hoy ya somos proyectos de desarrollo local, MIPYMES, restaurantes, y hay una organización, repito, que dirige todo lo que tiene que ver. Me gustaría que Meilín me explicara el doctorado que usted va a hacer en China, versa sobre qué aspecto. Bueno, dentro de los deportes tradicionales chinos está el Wushu como deporte, en sus dos variantes, en Taolu, que son las coreografías o las rutinas, y el Santa, que es el combate. Y también incluye los ejercicios tradicionales chinos. Todo eso se integra dentro de esta especialidad, pero también las danzas tradicionales como la danza del león, la danza del dragón, estos elementos también que son más culturales que la escuela también se ha dedicado a rescatar en las actividades que realizamos de Año Lunar y otras actividades festivas que también forman parte de la tradición china. ¿Y va a estar un tiempo allá? Sí, todavía me queda un tiempo de estudio todavía. Es como el viaje a la semilla, ¿eh? Sí. Bueno, yo quería concluir recordando un pensamiento que está allí en el monumento a los chinos, ahí en Línea y L, el obelisco, que mucha gente pasa por ahí y me ha llamado la atención de que cuando yo paso por ahí digo, caramba, nunca veo a nadie leyendo esta tarja que hay ahí que dice así: no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor. Es una frase que se le atribuye al independentista Gonzalo de Quesada y Aróstegui, amigo, hermano de José Martí y también un patricio, uno de los patricios de la independencia de Cuba. Los campos cubanos, la Manigua, está bañada por la sangre de chinos. Hubo chinos que llegaron a ser hasta coroneles del Ejército Libertador. Los chinos han también sudado este país. Esta frase de que no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor, una frase tan elocuente, a mí me impresiona siempre. ¿Qué sentimiento les provoca a ustedes como descendientes de chinos, que tienen el chino en su ADN? Bueno, eso siempre es una compañía a todo lo que hacemos nosotros. La escuela se rige por los principios revolucionarios y a la vez tener ese orgullo que los chinos, de donde también tenemos esa descendencia, lucharon, y con esa cosa tan bonita que no hubo uno desertor ni traidor. Hay 3 generales chinos cubanos en la historia. Xiao Wang, que ya falleció, Armando Choi, que falleció, y queda... Sí, de la guerra de liberación esta del 59. Exacto. Pero ¿cuántos también oficiales chinos? Hubo varios, coroneles creo. Y inclusive se postularon para presidente de la República también. Sí. Y bueno, queda Gustavo Chuy Beltrán también, un general nuestro de las Fuerzas Armadas. O sea que la historia de los chinos en Cuba es una historia muy hermosa. Y ese obelisco nosotros le rendimos muchos honores a cada rato.
en actividades determinadas vamos, se colocan ofrendas florales, se lo enseñamos a la nueva generación. ¿Y qué siente Meilín cuando con esta...? Ciertamente es un orgullo, ¿no? Formar parte de esa genética china, de esas raíces y contribuir también con las tareas que realizamos actualmente a poder seguir desarrollando la cultura china aquí en nuestro país también. Y además, de alguna manera, en su doctorado usted va a llevar el mensaje de los chinos, de los cubanos chinos o chino-cubanos, como quiera decirle. El orden de los factores no altera el producto. A aquel país, aquel gran país que dejó aquí sus descendientes. Sus raíces también, sí. Bueno, amigos, les vamos a agradecer siempre su presencia aquí, maestro. Igualmente. Y Meilín, y sus palabras tan hermosas, tan llenas de la delicadeza y de la fraternidad de los chinos. Y China es un componente esencial de la historia de la humanidad. China seguirá siendo uno de los grandes países, una de las grandes culturas, y aquí, en esta salpicadura de tierra que se llama Cuba, dejó una semilla que va a germinar siempre, la semilla de la bondad, del trabajo, de la lealtad y de todos esos valores que están en un reglamento de la Escuela Cubana de Wushu. Hasta más ver, es buen cubano.